Otro tweet, ahí está, Cas responde MB, pregunta Augusto Hernández. Soluciones para pacificar la Araucanía. Saludos desde Viña. Gran tema lo de la Araucanía y triste tema porque nuevamente constatamos un hecho que hemos hablado ya antes esta noche. Chilenos enfrentándose a chilenos por una situación donde a mí me parece que el Estado no ha dado la respuesta adecuada desde mucho tiempo. Esto parte con la promulgación de la ley indígena, donde se ponen incentivos negativos para la compra de terrenos. Y por ley se le dice, mire, si hay conflicto respecto de un terreno, nosotros Estado vamos a comprar. Y se genera todo un poder de compra en torno a la CONADI, que es una institucionalidad que no ha cumplido el objetivo, ¿no es cierto? Y a eso sumémosle el abuso de unos pocos que son terroristas que utilizan una causa mal llamada la causa del pueblo mapuche, ¿no es cierto? La utilizan ellos para generar este conflicto entre chilenos. ¿Quiénes son esos terroristas? Bueno, la CAM para mí es una organización terrorista y han dicho que ellos quieren buscar un Estado independiente, ¿no es cierto?, donde no se pueda avanzar, y hay todo un movimiento incluso de desplazamiento étnico donde se sacan los pequeños parceleros. De aquí no es un tema de los grandes latifundistas, de las forestales, no, hay zonas en Pidima, en Ercilla, donde pequeños parceleros, unos han sido asesinados, otros han sido violentados en su propiedad, en sus animales, robados, matan sus animales, queman sus producciones agrícolas, tienen que vivir con protección policial y no son las grandes forestales, son personas de parcelas de 20 hectáreas. Bueno, y aquí el Estado, incluso el gobierno de Sebastián Piñera, ha impulsado como 5 planes de Araucanía, todos fracasados. Porque si no hay respeto al Estado de Derecho, cualquier inversión que yo haga del Estado, al final va a ser destruida por estas personas. ¿Cómo se lleva el respeto al Estado de Derecho en este lugar? Algunos han dicho que se está militarizando la Araucanía y reclaman justamente eso. Primero, respaldando a las fuerzas policiales. ¿Cómo? Que han hecho un trabajo ejemplar. ¿Qué significaría en la práctica respaldar a las fuerzas policiales? Primero, darles la indumentaria y el equipamiento necesario para enfrentar terroristas que están preparados para esto. O sea, cuando nosotros vemos el nivel de los vehículos policiales que tienen en los distintos retenes, porque no estoy hablando de la comisaría de una ciudad grande, no, estoy hablando de los retenes en distintos lugares pequeños, que realmente tienen vehículos que hasta no tienen benzina para circular, no están blindados. Bueno, la indumentaria del propio carabinero. Las restricciones que tienen para usar los elementos de protección que tienen. Cuando un carabinero va a usar su arma de servicio, tiene que rendir cuenta de cada tiro que disparó. Las instrucciones que muchas veces se dan desde el mundo político de no hacer lo que tienen que hacer. Sí, el carabinero por naturaleza va a defender a la víctima, salvo que le digan, mire, no entre. O cuando va a disparar y al final el hilo se corta por lo más delgado. El caso más emblemático, el caso Catrillanca, se genera después de un asalto terrorista a profesoras de escuelas rurales. Un asalto violentísimo. Y nadie puede decir que esos carabineros en la mañana se levantaron diciendo hoy día vamos a hacer un operativo para matar a un comunero. Falso. Aquí se vio un despliegue policial para enfrentar a delincuentes terroristas que asaltaron a profesoras. Bueno, y confluyó todo, ¿no es cierto?, en el mismo lugar donde terminan todos los autos robados, todos los animales robados, ¿no es cierto?, en el mismo lugar. Viene el helicóptero, le dice, miren, ahí va, el GOPE se baja y yo los quiero invitar a ir dentro de un vehículo blindado, bajarse, saber que en cualquier parte les pueden disparar, ver árboles cortados donde el vehículo ya no pasa, tener que ir a pie y de repente le dicen, ahí van, bueno, y el carabinero ¿qué hace? Dirá alto y si no hay alto, dispara. Bueno, eso es un procedimiento policial que le costó la salida al intendente, al director general de Carabineros, al ministro del Interior. Inaceptable. ¿Pero le costó la salida por eso o por lo que vino después? Porque la señal que se les da permanentemente, hubo ocultamiento de información, y hubo varias cosas así, la señal que se les da permanentemente a las fuerzas policiales es que ellos van a salir para atrás. Pero aquí lo que se requiere es que el presidente de la República, al igual que lo que se hizo en Colombia por parte del presidente Uribe, diga, yo respondo por usted. Perfecto. Pero en ese caso Catrillanca que usted ha puesto sobre la mesa,
en ese caso en particular, que es como emblemático porque el gobierno tenía Por eso lo pongo. un proceso económico de inversiones en la Araucanía que el ministro Moreno termina cayendo, se le desarma el castillo de Naipe igual que a Mañalich después. Se le iba a desarmar con el caso Catrillanca y sin el caso Catrillanca. Ahí hubo, y ha sido acreditado, que hubo una tergiversación de información, ocultamiento de información. Todo eso se tendrá que investigar. Hay acusaciones de los mismos carabineros, de presiones. Todo eso se tendrá que investigar. Y si hay un delito funcionario es una cosa, pero ahí no hay homicidio. Ahí no hay, como dicen muchos, un homicidio calificado. A lo más habrá un cuasi delito de homicidio, porque el carabinero no buscaba la muerte del comunero. Aquí hubo un operativo policial que termina en el sensible fallecimiento de un comunero. Hablemos de la propuesta concreta, porque eso es un tema que probablemente para la gente también va a ser difícil de ponernos de acuerdo, pero en propuestas concretas. Si usted fuera presidente de la República y tuviera que presentar un plan en pos de pacificar la Araucanía, pero una pacificación que sea por todos entendida y no impuesta, ¿qué estaría dispuesto usted a ofrecer o proponer? A ver, primero, un cambio de actitud desde la presidencia. Aquí no más comité político los días lunes, comité de seguridad ciudadana, y hacer un plan para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, aislarlos. Y esto puede ser de distintas maneras. Yo ya lo propuse en la campaña presidencial. Los puntos fijos de carabineros perfectamente se pueden reemplazar con puntos fijos de las Fuerzas Armadas. Los puntos fijos, que no estoy diciendo militarizar, sí liberar fuerza policial para poder hacer los operativos que hay que hacer. Después, uno podría tener controles camineros permanentes en ciertos lugares para ver el desplazamiento y tráfico de drogas y de armas. Aquí se dijo, no, aquí no hay tráfico de drogas. Y Berkov es un gran ejemplo de un luchador social según la izquierda que fue condenado por porte ilegal de armas, no lo condenaron por atentados terroristas y después lo dejaron libre antes de cumplir la condena, de nuevo el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y ahora lo detienen con 1 tonelada de drogas, que es además uno de los que era vocero de la CAM. Ahora la CAM dice, no, nunca fue vocero nuestro. Mentira. Porque así es el terrorismo. El terrorismo no tiene límites, no tiene bandera. Y la impunidad los ha hecho solamente crecer. Por lo tanto, uno tiene que enfrentar esa situación con la fuerza de la ley, pero también con la fuerza del Estado. ¿Y propuestas para los pueblos originarios? Porque hasta ahora esas son propuestas para... Para todos, para los araucanos. Si aquí las víctimas también son mapuches, sí, pero por eso, que son violentados. Ahí está el lonco, ¿qué propuesta Norín, concreta habría ellos? Se sentó a conversar y le quemaron su ruca y ahora le quemaron su casa. Pero en términos de las demandas que tienen los pueblos originarios, de reconocimiento... Bueno, hagamos que la Contraloría conteste cuántos territorios, cuántas tierras se han comprado y se han entregado. Hagamos un catastro, partamos por lo básico, es decir, bueno, ¿cuántos títulos de merced habían? ¿Cuántas reivindicaciones existían? ¿Cuántas comunidades existían antes de la ley indígena? ¿Cómo se han multiplicado las comunidades a partir de 10 personas que se salen de una comunidad y constituyen una nueva comunidad? ¿Cuántas personas que no tienen origen mapuche hoy día se declaran mapuches y son reconocidas por la ley? Pero hagamos un catastro, digamos, miren, ¿esto es lo que está en discusión? Ya, este es lo que está en discusión. Pero antes de seguir comprando terrenos, hagamos inversión productiva. Démosle los recursos a las personas que quieren emprender. Démosle título de dominio a las personas que viven en comunidad. Porque al final, lo que pasa en estas comunidades es que el más fuerte se impone. Y él dice, oye, esto lo voy a manejar yo. Y después a lo mejor te doy algo. ¿Por qué no le damos títulos individuales a las personas para que dentro de la comunidad cada uno tenga algo? Escuchemos a Gloria Navellán. Ella es presidenta de la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Arauco Mayeco. ¿Cuántos levantan la mano para ir de aquí a las 12? Nos juntamos a las 12 en la plaza. ¿Cuántos levantan la mano? A las 12:15 en la plaza. Necesito saber con cuántos contamos, porque nos vamos a ir 10 hueones, porque nos van a sacar la cresta. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas, con palos, porque aquí nos van a pegar. Así que aquí con palos, con lo que necesiten para defenderse. Pero la MUNI la tenemos que recuperar hoy día. La MUNI es del pueblo. La MUNI no es de los que se la tienen tomada. Ya le vamos a preguntar a José Antonio Acá su opinión respecto a este audio y a lo que está ocurriendo ahí en la Araucanía. Antes te quiero contar que Synersis, proveedor tecnológico con 23 años
Representantes de las principales marcas internacionales de tecnología como Adobe, Autodesk, Microsoft, McAfee, HP, ProActivaNet, Lenovo, Samsung, Xerox y actualmente el primer canal de ventas de Zoom en Chile hace una invitación a implementar en su empresa tecnología moderna para la nueva realidad laboral que enfrentamos, con soluciones de teletrabajo, respaldo de energía, equipos computacionales móviles, servidores de datos, licenciamiento de software y un financiamiento vía leasing hasta 36 meses. Consulte y escriba a info@synersis.cl o visite nuestra página web www.synersis.cl. Además, a todos los clientes que compren productos o servicios a partir de hoy y hasta fines de agosto participarán en un sorteo de una Workstation portátil Lenovo, la mejor solución para productividad y teletrabajo. José Antonio Kast conversa con nosotros esta noche. ¿Qué le parece el audio que acabamos de escuchar y este enfrentamiento que finalmente terminamos viendo por las noticias de chilenos y versus chilenos? Bueno, primero conozco a Gloria y sé de su valentía, de su arrojo y de su locuacidad. Yo quizás no uso los mismos términos, pero tengo la misma fuerza que tiene ella y se lo reconozco porque ella vive ahí y tiene literalmente más pantalones, por no decir otra cosa, que muchas de las autoridades que están en la zona que no dicen nada, están en silencio. Entonces yo valoro su carácter y también que dice algo que es cierto. La municipalidad es de la ciudadanía, no de los delincuentes y violentistas que se las tomaron, y esos alcaldes que no exigen el desalojo inmediato están al final provocando esto, que los ciudadanos se sienten indefensos, están cansados. Gloria lo que refleja es a esos ciudadanos que no pueden ir a sacar un permiso de construcción, un permiso de conducir, una licencia a conducir, una solicitud de evaluación social, porque eso es lo que hacen los municipios. Y estos violentistas al final perjudican a las personas más necesitadas de la asistencia. Y cuando ella dice vayan con un palo, bueno, porque claramente si yo voy a ir a una situación como esa, no ir a mano pelada, po. Y eso es culpa de la falta de orden público y Estado de Derecho. Y ahí un gran responsable fue el ex ministro del Interior, porque nunca fue a la Araucanía. Se le pidió cuántas veces. ¿El ministro Blumel? El ministro Blumel, porque por último el ministro Chadwick fue varias veces, pero el ministro Blumel no fue nunca. Ahora cuando fue el ministro Pérez, lo acusan de ir a provocar, pero ¿en qué país viven? Si aquí hay terrorismo. Y pongámonos en la situación de las víctimas. Yo pregunté y justamente eso fue lo que consideraron ellos una provocación, que el ministro Pérez señalara que había terrorismo en la zona. Bueno, ¿y qué le decimos a la familia Luxinger-Macay? Yo los invito, en las redes sociales está el audio de la señora Macay. Es aterrador. Están los audios de Yasna Navarrete, que su padre inició una empresa y se la han destruido. Están los audios de un mini empresario que tiene un camión y relata en una radio en directo, ¿no es cierto?, lo que él sufrió sin decir su nombre. Porque además las víctimas no se atreven a ir a declarar, porque después los agreden, les queman sus propiedades, los amenazan de muerte. ¿Qué le decimos a la familia del camionero que murió quemado? ¿Qué le decimos? José Antonio, cuando uno escucha a Gloria Navillán y ve que la gente se organiza para ir a recuperar, entre comillas, su municipio, eso, si es que se toma en un edificio público, obviamente Carabineros debería actuar, ¿no? En cualquier... Pero a solicitud del alcalde. Eso, sea quien sea que se lo tome. La pregunta es, esto que los ciudadanos se organicen para tratar de ir a rescatar, decían algunos, con el beneplácito de la policía uniformada, ¿habla de qué? De falta de Estado de Derecho. Si aquí hay un Estado fallido en la Araucanía. En la Araucanía mismo hay 4, por así decirlo, autoridades. Está el intendente, está el delegado presidencial para el COVID, está el delegado presidencial para la violencia y está el jefe de zona. Al final, ¿a quién le hacen caso? Entonces, ¿dónde están los dichos del presidente cuando era candidato, que dijo que iba a combatir el terrorismo? ¿Dónde está su respuesta a los ciudadanos de la Araucanía que dieron casi el 65% de los votos? ¿Dónde está? Porque los ha dejado abandonados. Y ha dejado abandonados a las personas de la Araucanía y también a las fuerzas policiales. ¿Y por qué el presidente Sebastián Piñera ha dejado abandonado a la gente de la Araucanía? Por falta de carácter. Porque aquí él ha querido cuidar, creo yo, su imagen internacional,
no quiere o no quiso por mucho tiempo reconocer que había terrorismo y hablaban de delitos de violencia rural, de delitos comunes, de robo de madera. Una vergüenza. Si cuando queman vivo al matrimonio Luxemburg-Mackay, él era presidente. Y él ahí debería haber generado un cambio de actitud frente al terrorista. Y aquí lo que se tiene que hacer es buscarlos, es juzgarlos y condenarlos. Y no llegar a conversaciones con terroristas. Hoy día se está discutiendo o se sacó adelante un reglamento penitenciario, que estamos hablando de las libertades condicionales, para darle beneficios a Celestino Córdoba en base a un acuerdo internacional, el 169 de la OIT. Ahora, pero ¿y por qué le vamos a dar beneficios a él y no a todas las personas en Chile? ¿Qué diferencia tiene él con otro asesino? Porque él es un asesino, es un terrorista. El convenio OIT, el artículo 10 del 2008, cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos originarios, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, y deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. Y más adelante habla también en el artículo 14, me imagino que esto usted lo ha leído, abogado, que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados en utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupados por ellos, pero que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de protección y prosperidad. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar reivindicaciones y básicamente que deberá entenderse de alguna manera que ciertos componentes de la tradición religiosa de los pueblos originarios deberían ser considerados, y por eso, en base a eso, ¿qué pasa con los cristianos, con los católicos, con los musulmanes, con los judíos? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué Celestino Córdoba decía, ¿sabe más? Yo quiero ir a mi rehue? ¿Y él tenía la calidad de autoridad antes de cometer los delitos? Porque hay también una discusión de cómo llega a ser autoridad espiritual o de salud, ¿no es cierto? ¿Cómo llega a esa condición? Al final, uno podría sospechar de que se convierte en esta autoridad una vez que lo sorprenden y lo condenan. Bueno, pero ese convenio de la OIT, ¿dónde se dicta? En Ginebra. ¿Qué saben ellos de lo que son las víctimas del terrorismo? ¿Qué saben ellos de los mapuches pacíficos que quieren emprender y que les destruyen todo porque según ellos son unos yanaconas, creo que le dicen a los traidores? Los que están asociados. Claro. Bueno, ¿qué saben en Ginebra de lo que se vive en la Araucanía? Y por eso ese acuerdo el gobierno lo debería haber impugnado. El jueves pasado, en el programa acá en nuestro programa, bajo la conducción de José Antonio Neme, el huerquén vocero de los comuneros presos en Angol, Rodrigo Curipán, apeló a este artículo, al famoso 169 de la OIT, el 2008, cuando pide el cambio de medidas cautelares en pandemia y acusa que al carabinero acusado de matar a Camilo Catrillanca sí se le aceptó pasar arresto domiciliario por la pandemia. Para Curipán, esto es racismo y aplicación de la ley distinta en un caso y no en otro. Yo no sé si Curipán está condenado o no, no lo había escuchado, siempre había escuchado él no está... al otro vocero él no está procesado, él es el vocero. Él se refiere a que... Celestino Córdoba está condenado. Correcto. Condenado por un acto terrorista. Y que en el caso del carabinero sí se le permitió. Está siendo procesado, está formalizado, no tiene la misma condición que tiene Celestino Córdoba. Celestino Córdoba debiera cumplir su cadena completa en la cárcel. Este tipo de cosas, de dichos que a veces se quedan como en el entresijo legal, ¿no? De lo que dice el convenio 169, lo que dice también las reivindicaciones históricas, lo que podría señalar un abogado, lo que señala un sector o el otro. A mí me parece que son todas voces que uno debe escuchar, ¿no? Uno tiene que escuchar el lamento de las personas que quieren desarrollar su actividad productiva, le queman los camiones, le queman maquinaria, que no pueden trabajar con tranquilidad porque están constantemente siendo asediados, muchas veces presionados por algunos grupos vandálicos. Pero también uno tiene que escuchar los lamentos y las quejas de los pueblos originarios que han sido constantemente ignorados por las autoridades en Chile. Entendiendo todo esto, que es tan difícil además de entender una parte y la otra, porque uno empatiza con uno y con otro, ¿en qué minuto nos sentamos todos a conversar
para no seguir hablando de quién quemó qué, quién partió, porque llevarnos en un conteo de daño podríamos estar... Es que lo primero que hay que hacer es enfrentar el terrorismo. O sea, aquí no hay por qué contar las máquinas quemadas, las personas muertas, porque hay delincuentes terroristas que están operando. Hay narcotráfico, hay tráfico de armas. Bueno, ¿cuándo vamos a enfrentar eso? Con el peso de la ley. Y el peso de la ley es la fuerza policial en el marco legal, pero también es el carácter de un presidente que dice, mire, yo lo voy a enfrentar con la fuerza de la ley, lo voy a enfrentar con la fuerza del Estado. Porque si alguien aparece con una camioneta nueva 4x4 y no tiene ingreso, bueno, Impuesto Interno le podrá preguntar. Si alguien corta un bosque sin tener el permiso de la CONAF, alguien le podrá preguntar. Si alguien recibe subsidio del INDAP y no hace nada para el INDAP o no justifica en qué gastó la plata, alguien lo tendrá que fiscalizar. Si alguien quema los vehículos del censo y no los deja entrar, bueno, alguien tendrá que pagar, ¿no? Con cárcel. Esos son delitos. Entonces aquí hemos normalizado la violencia de un sector. ¿Y eso pasa únicamente por, entre comillas, le faltan pantalones a Piñera? A ver, pasa porque aquí se ha usado este tema y se ha abusado del tema y se han firmado convenios internacionales que terminan perjudicándonos. Esto no es solamente Piñera, porque esto viene de mucho tiempo, pero cuando uno va permitiendo una y otra vez atentados terroristas, tomas de municipios, quemas de escuelas, sí, en última vez quemaron 3 escuelas. Eso en cualquier parte del mundo habría hecho que el ministro del ramo o el presidente se hubiese hecho presente y decir, nosotros no vamos a descansar hasta que encontremos los culpables. Sí, ¿por qué queman escuelas? ¿Por qué queman los templos? ¿Por qué rompen todas las estructuras del agua potable rural? ¿Por qué rompen los caminos? Van a Calfunao, rompe el camino público que está delante de su predio e impide que muchas comunidades mapuches tengan locomoción colectiva, asistencia médica. Una persona con su hijo que amenaza con un machete a otros mapuches. ¿Y eso dónde lo muestran? ¿Quién lo muestra? ¿Quién muestra a las víctimas mapuches del terrorismo de estas personas que se dicen mapuches, pero al final son terroristas? ¿Y el Poder Judicial en todo esto tiene algún...? Bueno, cuando todavía era parlamentario le hice llegar primero una carta al fiscal nacional, al actual fiscal nacional, diciéndole, oiga, ¿por qué no nombra un fiscal a cargo de todos los temas terroristas? ¿Por qué no busca una solución de un fiscal sin rostro o un fiscal que no vive en la zona para que no sufra la amenaza constante de los terroristas? No, bien, nosotros tenemos esto controlado y lo estamos haciendo muy bien. Cada vez ¿Esa peor. fue la respuesta que le dieron? Sí. ¿Así? Por escrito. O sea, nosotros lo estamos haciendo bien. Nosotros lo estamos haciendo bien. Nos dijo, tenemos todo controlado, pero estamos haciendo el procedimiento que corresponde. Muy formal, una respuesta políticamente correcta. Bueno, y los tribunales. Ahí tenemos a este juez, ¿no es cierto?, que vestido de rojo, de corbata roja, ¿no es cierto? Una vergüenza. Por eso yo en algún tuit puse que el Poder Judicial era una vergüenza. Si no hay justicia. Y al final, cuando no hay justicia, las personas dentro de su desesperación buscan soluciones alternativas por la falta de Estado. Y eso es algo que tiene que hacerse cargo este gobierno, porque los otros gobiernos no lo hicieron. Y este gobierno además lo prometió, dijo que lo iba a enfrentar, recibió el respaldo popular. Si aquí, cuando dicen nosotros representamos al pueblo, perdón, en la última elección, Piñera sacó casi el 65% de los votos. Y esto es como en las FARC, cuando las FARC, ¿no es cierto?, toman territorios y después se vota por la paz. Curiosamente, en los territorios dominados por las FARC perdieron. Porque en el secreto de la urna, la gente al final se atreve a decir algo, lo que no pueden decir públicamente porque son agredidos, golpeados, incluso hay personas asesinadas por pensar distinto, de la etnia mapuche, ¿no es cierto? Bueno, al final la elección es su única herramienta, un lápiz y un papel diciendo, líbrenme de estos terroristas. Y este gobierno no ha sido capaz de enfrentarlo. Son las 11:48. Vamos a hacer la última pausa. Voy a dejar planteado algo que ustedes también nos están preguntando. El 71%, según la última encuesta CADEM, indica que votaría apruebo en el plebiscito por una nueva constitución. Existe una alta posibilidad de que esto se apruebe. ¿Cuáles son las principales consecuencias de esto, según su punto de vista? ¿Le causa sentido esto que ha propuesto la UDI el día de hoy de cambiar la convención constituyente porque sea el Congreso eventualmente el que haga la constitución a fin de ahorrarnos ahí una cantidad de recursos? De eso y más al regreso de la pausa. Última pausa de la noche. José Antonio Kast responde, y ahí está Kast, responde MB, en vivo y en directo a través de las pantallas.